la teoría postcolonial es una teoría que en la última década, últimos 20 años tal vez, un poco copó todo el estudio académico y en sus orígenes tiene como algunos grandes referentes. Y a esto viene la clase de hoy que vamos a ver en un rato a Edward Said. Antes les voy a explicar a Quijano, porque creo que contextualiza bien nuestro mundo primero, para entender dónde surge esta teoría postcolonial. Pero la teoría en general tiene como grandes referentes, es decir, grandes obras o pensadores que de alguna manera le dieron ese giro postcolonial, ¿no?, a los estudios culturales o a los estudios postmodernos, ¿no?, y que lograron inscribir nuevamente el estudio de la cultura en relaciones coloniales de poder. Esos referentes, que son como pilares, son, por un lado, la Escuela de los Estudios Subalternos en la India, dirigida por un historiador que se llama Guha. Este tipo hizo algo con la historia india interesante que supuso una crítica a la historiografía que había en la India, es decir, a los estudios sobre la historia, ¿no?, a las teorías históricas sobre la historia de la India, que habían sido varias. Había una historiografía colonial británica, que claramente después de la independencia se deja de lado. Después había una historiografía nacionalista, que pensaba a la India como una nación. Y después está la historiografía marxista. Según este historiador de principios de los 80, ninguna de esas teorías digamos, da cuenta de la historia india, ¿no? Todas esas teorías de alguna manera siguen reproduciendo ciertos prejuicios eurocéntricos sobre la historia de la India. La historiografía nacionalista, por un lado, por tomar un concepto que es el concepto de Estado-nación o de nación, que en las colonias no funciona tan bien el concepto de nación, ¿no? Porque el concepto de nación o de Estado-nación se forma primero en Europa y después se intenta, sobre todo después de la descolonización, a mediados del siglo XX, se intentan formar estados con la misma lógica de los estados-nación europeos. Y en las colonias eso nunca resultó. Todavía vemos las consecuencias de ese orden postcolonial que ha trazado muy arbitrariamente fronteras y ha metido dentro de la misma frontera a pueblos y a etnias que históricamente habían estado separadas. Y todavía entonces hoy tenemos esas fracturas que cada tanto ocurren, eso en Sudán, en la India en su momento, cuando se parte la India de Pakistán, ¿no?, que lo hace el Imperio Británico. Y ahí empiezan como a armar estados que no eran homogéneos culturalmente. Entonces, si yo quiero estudiar a la India desde el punto de vista de lo nacional, no es tan fácil, porque no existía la nación, ¿no? ¿Qué nación puede ser la India si hay más de 100 idiomas, por ejemplo? ¿Ves? La nación se supone cierto grado de homogeneidad. Entonces, una historiografía nacionalista se le perdían algunas cosas de la historia. Lo mismo pasa con la historiografía, estoy hablando según este Guha, marxista dentro de la India. ¿Por qué? Porque el marxismo, por lo menos el que había en la India, tenía una mirada que venía de cierta ortodoxia marxista. Yo creo que ese tipo de ortodoxias dejan de ser marxistas, por lo menos dejan de tener la mirada que había tenido Marx, que decía que el sujeto revolucionario en la historia era, en la historia capitalista, era la clase trabajadora. Y la clase trabajadora proletaria, es decir, los obreros. Entonces, claro, en esa concepción, que nace en Europa, se había considerado a la clase campesina como una clase conservadora, ¿no? Porque frente al capitalismo, los campesinos querían volver al mundo feudal en el que vivían mejor que en el capitalismo, donde recuperaban sus tierras. Entonces, la experiencia europea de la clase campesina, en un principio, había sido medio conservadora. El marxismo toma eso como si fuera una verdad ahistórica y la empieza a aplicar a todos lados. En la India eso no era así. Hay muchos procesos revolucionarios que tienen que ver con campesinos, ¿no? Todavía hay en la India toda una región que está gobernada, dominada por una guerrilla maoísta que tiene base campesina, como fue en su momento China también, ¿no? En Latinoamérica lo hemos experimentado también. Las revoluciones fueron campesinas, es decir, en países o en estados en los que no había una gran clase obrera, porque no eran países industriales, ¿dónde encontrábamos el sujeto revolucionario? Entonces este Guha dice, nosotros tenemos que hacer una historia india de la India, una historia india de la India, que recupere la historia de las clases subalternas, es decir, esas clases que siempre han quedado afuera del discurso oficial, que siempre han quedado afuera del discurso, ¿no? Y por lo tanto afuera de la historia. Y entonces el tipo
Es como si esta idea de hacer una historia india de la India, eso va a inspirar a estos teóricos de la teoría postcolonial a cambiar la perspectiva de las ciencias sociales en el mundo actual, ¿no? En un mundo que ya no es más el de las colonias. Bien, eso es uno de los grandes pilares. El otro es Edward Said, que ahora en un rato les voy a explicar. Y otro tiene que ver con algunos estudios de unos teóricos que están influenciados por el postestructuralismo francés. Y básicamente por Derrida y por Foucault, pero sobre todo por Derrida. Hay dos muy importantes pensadoras en esta teoría, que son Spivak y Baba, o Mi Baba. Spivak tiene un famosísimo texto que se llama ¿Puede el subalterno hablar? Es una autora, los dos son indios, pero trabajan en Estados Unidos. Spivak en ese texto hace todo un análisis derridiano sobre la categoría de subalterno en relación a las mujeres de la India, sobre todo en relación a la figura de la viuda que se tiraba a la pira funeraria cuando moría su marido. Y ella ahí hace todo un análisis sobre qué lugar ocupaban las mujeres en la India, ¿no? Y lo hace muy influenciada por Derrida. Y lo mismo hace este Homi Bhabha. Tiene un libro Homi Bhabha que es como su libro, que es Los lugares de la cultura, en donde hace también un análisis de la cultura actual con ciertas categorías de Derrida y en algunos otros de Lacan también, ¿no? Que sería otro estructuralista, postestructuralista. Muy bien. El postestructuralismo francés es una base de toda esta teoría postcolonial. El postestructuralismo francés, en el que estaría también Lacan, como dije, Derrida, Foucault, Deleuze, más actualmente Badiou, lo que le da a las ciencias sociales es como un aparato conceptual muy afín a las experiencias actuales. Por ejemplo, una de las características del mundo contemporáneo, del mundo postcolonial precisamente, es el de las identidades móviles, ¿no? Es decir, un fenómeno actual es el fenómeno de las migraciones, que no existía antes. Es decir, hoy en día si nosotros pusiéramos a los migrantes del mundo en un lugar, formarían un estado de millones de personas. Eso no se había dado nunca. Que hubiera una población como latente, fluctuante en el mundo, como signo de nuestra época, ¿no? ¿Qué identidad se tiene, no? Digamos, aunque lo vamos a ver en un rato, Edward Said, que es un intelectual palestino, pero que vivió en Estados Unidos y también vivió en Egipto, tiene su autobiografía, se llama, me olvidé de vuelta la autobiografía, estoy malo y no me acuerdo de nada, la autobiografía se llama Fuera de lugar, creo. Miren, no sé dónde la tengo ahora que estoy mirando. Bueno, él dice en su autobiografía que él siempre se sintió palestino y siempre se sintió norteamericano, aunque siempre estaba fuera de lugar, creo que se llama así la biografía. Siempre se sintió fuera de lugar, ¿no? ¿Qué identidad tiene un migrante que se pasó los últimos 10, 20 años yendo de un lado al otro, ¿no? Imaginemos un afgano, un pakistaní que salió de su país y vivió unos años, no sé, pasó por Siria, después pasó por Alemania, después se fue a Francia. ¿Cuál es su identidad, no? El postestructuralismo fue una teoría o un conjunto de filósofos que abordaron muy fuertemente la problemática de la identidad, ¿no? Son los filósofos de la diferencia, Derrida, Deleuze, los que han dicho la experiencia vinculada no con eso que yo siempre soy, sino justamente con una experiencia que no puede ser identificable, ¿no? Entonces el postestructuralismo le dio a la teoría postcolonial todo un aparato de conceptos muy afines a nuestra época postcolonial, ¿no? Bien, entonces teníamos a la Escuela de los Estudios Subalternos de la India, tenemos a estos dos grandes pensadores, a Spivak y a Homi Bhabha, y tenemos a Edward Said. Bueno, vamos a empezar por Edward Said. Quería empezar por Quijano, pero vamos a empezar por Edward Said. Y tenemos a Edward Said. Edward Said fue, como les decía, un intelectual que él es palestino de nacimiento, vivió hasta cierta época en Palestina. Cuando se forma el Estado de Israel, como miles de palestinos son expulsados de sus tierras, ¿no? Son, digamos, son expropiados y son, digamos, marginados y excluidos de su propio lugar de vida, ¿no? que tenían.
Y su familia es una familia cristiana, la de Said, termina viviendo en Egipto. Y entonces Said iba a una escuela ahí en Egipto y parece que le iba mal. Y entonces un día en la escuela lo llama al padre y dice, mire señor, si usted no hace algo con su hijo, nosotros lo vamos a sacar de acá. Y no tenía chances de poder ir a estudiar en otros colegios cristianos, como quería el padre de él, ¿no? Entonces el padre, que había luchado en la Primera Guerra Mundial para el ejército norteamericano, lo manda a Estados Unidos para que tenga la ciudadanía norteamericana. Y ahí vive con una tía, creo que se debe vivir, no me acuerdo, y hace una carrera y termina siendo un profesor en la Universidad de Columbia, recontra importante. Se dedica a la crítica literaria, Edward Said. A mi gusto, si ustedes me preguntan qué me parece a mí Edward Said, para mí es como una de las figuras es como un modelo de intelectual Edward Said, ¿no? Yo, digamos, tengo como una admiración por su vida, ¿no? Sobre todo porque su carrera combinó siempre dos aspectos que yo creo que deben ser inseparables de un intelectual, que es el trabajo académico, y el trabajo académico de investigación, el trabajo académico de formación, de lectura, de escritura, con todo lo que implica un trabajo académico, y la militancia, ¿no? Y el trabajo de la militancia, es decir, poder mantener en una ligazón, en una relación, el estudio y la academia y la militancia, el compromiso político, que en el caso de él fue por la formación del Estado palestino, ¿no? Él formó parte del Consejo, digamos, digamos, palestino, que era el órgano legislativo de la OLP, de la Organización por la Liberación de Palestina, y toda su vida combinó esos dos frentes, ¿no? Y siendo un profesor, digamos, ya formado en Estados Unidos, en la universidad una de las universidades más prestigiosas y con todo el perfil propio de un académico norteamericano, el tipo en la cuestión palestina nunca cedió nada en relación a Estados Unidos, ¿no? Aunque él vivía en Estados Unidos. Ahí está esa cosa que yo decía de estar fuera de lugar, ¿no? En Estados Unidos, pero pensando en Palestina y al mismo tiempo sin ser un palestino, porque además él era cristiano en Palestina. Bien. En el año 78, 77, 78, publica un libro, que es su segundo libro, que es Orientalismo, ¿sí? Y va a generar bastante revuelo este libro. Y es interesante el libro, no sé si ustedes pudieron leer algo, pero el libro es súper sencillo. No es que es Foucault, es que es de Deleuze, es una obra de un pensador súper complejo. Es muy simple el planteo que hace él. Pero por simple no es menos certero en relación a lo que describe. ¿Y qué describe en Orientalismo? Said describe cómo a partir del siglo XIX, cuando se forma el colonialismo, ¿no? Ustedes saben que en el siglo XIX, cuando se consolida el capitalismo en Europa, muy rápidamente este capitalismo necesita salir a conquistar África y Asia para poder seguir, ¿no? Y entonces, Europa se lanza a la conquista del mundo y consolida el lugar central dentro de la historia, ¿no? Se pone a sí misma como centro de la historia y como centro del mundo, como centro de lo que vamos a llamar el moderno sistema mundo, siguiendo a un historiador que se llama Wallerstein, que se los voy a explicar más adelante, ¿sí? Hoy vemos algo de Said, vemos Quijano y la próxima semana vemos la segunda parte de Said y a Wallerstein. Son todos estos autores que estoy tratando de presentarles. Cuando Europa se pone como centro del mundo, claro, empieza a vincularse con esos otros, ¿no? Y entonces, a partir del siglo XIX, Said dice que Europa construye la noción de Oriente para construirse a sí misma como Occidente. Y en el libro, lo que hace Said es, partiendo de algunos conceptos de Gramsci y de Foucault, es pensar cómo el discurso produce a la realidad, produce a un mundo. Es decir, cómo los discursos, las prácticas discursivas, los discursos como estructuras de poder y no como meras representaciones, terminan organizando el mundo según el orden colonial. Y él analiza distintos textos del siglo XIX, que son textos periodísticos, políticos, literarios, y va mostrando cómo esa producción discursiva va organizando un mundo en términos de Occidente y de Oriente. Y dice eso, y no dice mucho más, pero es súper claro y no se lo había planteado así tan claramente como lo hizo él, ¿no? Bien, ¿vamos bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, ahí entró Natalia, ¿no? Hola, Natalia.
Bien, entonces, última cosa de la presentación de Said antes de entrar en orientalismo. Después de orientalismo he seguido publicando un montón de libros. Si les interesa la materia, el tema, hay un libro que a mí me parece también súper simple pero muy bueno, que es Cubriendo el Islam. Covering Islam se llama en inglés, que es lo mismo que en castellano, Cubriendo el Islam. Y el tipo muestra cómo a partir de los años 80, ya ahora centrado en Estados Unidos, la cultura popular y sobre todo el cine nombra al Islam de tal manera que lo cubre, es decir, lo cubre en el sentido periodístico, de habla sobre lo que pasa en el mundo del Islam y al mismo tiempo lo cubre como que lo tapa, ¿no? Y él analiza algunas películas de los años 80 que han puesto representaciones sobre quiénes eran esos musulmanes, ¿no? Porque una de las ideas que va a decir en orientalismo es que la categoría de Oriente está fuertemente ligada al mundo islámico, es decir, es el Islam el que captura la idea de lo oriental, ¿no? El lejano Oriente es otra cosa, Oriente es lo islámico. Bien, Cubriendo el Islam. Es un libro muy sencillo y además a mí me gusta porque yo me crié un poco mirando esas películas que él analiza, que son terribles, ¿no? Ese tipo de películas con Chuck Norris, esos tipos que iban al Islam y mataban a un montón de tipos. Uno solo mataba a millones de musulmanes que eran presentados todos como unos tarados, que había un solo yanqui que podía matar a todo el mundo, ¿no? Esas cosas que solo los yanquis pueden hacer. No me acuerdo si les comentaba la vez pasada, en la misma línea, pero ya más contemporáneamente y fuera de este problema del orientalismo, Estados Unidos hizo lo mismo con Vietnam, ¿no? No me acuerdo si les contaba la vez pasada. Se habla o en la misma época, en los años 80, se habló mucho del caso de los desaparecidos en acción, esos soldados que habían quedado en la jungla, y hay un montón de películas que representan a norteamericanos que van a buscar a estos soldados que quedaron presos de los vietnamitas, y en esas películas la representación de Vietnam es una selva, cuando Vietnam era un país muy importante ya en esa época, y era todo invento, porque en la historia no existieron esos tipos. Bien, ese tipo de construcción discursiva es un poco la que le interesa a Said, ¿no? Con el ejemplo de Rambo, claro, lo vimos. Bien. Sigue su obra y ya más tardíamente, creo que es una obra del 2000 y algo, Said publica Cultura e Imperialismo, que lo vamos a ver, que es la segunda parte que nosotros vamos a explicar de Said la semana que viene. En Cultura e Imperialismo él hace algo parecido a orientalismo, pero se enfoca más específicamente en la relación entre la literatura y el orden colonial. Y ve cómo la literatura, y sobre todo la novela como género literario, no se explica sin el orden colonial. Y que de alguna manera ese es el discurso de esa literatura la que va a organizar lo que él llama las estructuras de actitud y referencia en el mundo colonial. Es decir, un inglés en el siglo XIX, si quería ubicarse en el mundo y quería saber cómo comportarse frente a un negro que apareciera en algún momento, por ejemplo, ¿de dónde sacaba las nociones de cómo comportarse? De la literatura. No había televisión, es el género novela la que va a organizar eso. Y él analiza un montón de novelas, él viene a la crítica literaria, en donde, aunque las historias sean de amor, el emplazamiento, el horizonte en el que se desenvuelven esas historias es el horizonte de la colonia, ¿no? O de un fondo colonial que está dado por supuesto, que no está cuestionado. Bien, el último libro de Said, que es póstumo y que es genial, se llama Sobre el estilo tardío. Y el tipo en ese libro analiza los casos de los artistas en los que al final de la obra el artista, en vez de alcanzar un estado de serenidad, ¿no? Típico vinculado como con la senectud, con la vejez, en donde habría cierto equilibrio, han exacerbado sus estilos. Es decir, esos artistas cuyas últimas obras han sido todavía más virulentas, más feroces que las de su juventud, ¿no? Y intenta describir qué sería un estilo tardío, ¿no? Da el ejemplo de Beethoven. A mí me gusta pensar en Bergman, el director sueco de cine, cuya última película, cuando uno la ve, yo me acuerdo, cuando se estrenó, creo que fue la única película que yo pude ver en el cine de Bergman,
y era después de muchísimos años que Bergman había dejado de filmar, y filma una última película. El tipo tenía 82 años, creo, cuando filma su última película, que se llama Saraband. Y yo tal vez prejuiciosamente esperaba encontrar, bueno, un tipo de 82 años que va a filmar, bueno, va a tener una mirada, a ver otro tipo de mirada que fue. Y es la mirada que tiene en esa película es peor que las que tenía en los años 60 y 70, ¿no? Eso es el estilo tardío, ¿no? Es el exceso, es la hibris, es la búsqueda de la pura intensidad, ¿no? Bien. Y como último elemento para la presentación de Said, eh, la, una de las últimas cosas que estuvo haciendo Said antes de morirse fue trabajar con Barenboim, el director de orquesta y pianista argentino, no sé si lo conocen, que es reconocido mundialmente, o sea, un tipo muy importante. Eh, Había formado una orquesta eh, compuesta por músicos israelíes y palestinos, ¿no? Barenboim es judío, Said era cristiano pero palestino, y siempre había luchado por la formación del Estado palestino, y habían hecho una orquesta juntos, y ahí andaban con su orquesta yendo y viniendo para todos lados. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Eso es todo fácil, porque es simplemente como hacer un repaso de ubicarse en la teoría, ¿no? Bien. Ah, Omar, perfecto, ok. Bueno, esperen que tengo que cambiar algo de... Así, ahí va. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el planteo de orientalismo? Said dice en orientalismo que Oriente es una invención europea, que lo que nosotros llamamos Oriente es una construcción europea. Como les dije, en el siglo XIX Europa está consolidando su poder colonial y su dominio mundial. Hacia 1914, el dominio europeo, y principalmente francés e inglés, va a ocupar algo así como el 80% de la población mundial. Es decir, en 1914, el 80% de la población mundial está bajo el dominio directo o indirecto de Europa y particularmente de Francia e Inglaterra, ¿no? O sea, no es pavada. Eso se consolida en el siglo XIX. Una manera de consolidarse, o una de las cosas que tuvo que hacer Europa para consolidarse, fue ponerse como centro. Y ahí Europa lo que va a hacer, entre otras cosas, es definirse a sí misma como Occidente, definiendo a su otro más inmediato, que es el mundo islámico, como Oriente. Entonces ahí dice, Europa inventa a Oriente. Dice, el orientalismo fue, perdón, Oriente fue orientalizado, dice Said. Oriente fue orientalizado. ¿Qué quiere decir que Oriente fue orientalizado? Bueno, que Europa produce discursivamente saberes sobre qué es Oriente. Saberes que van a terminar definiendo lo que él llama el orientalismo, que se puede entender de tres maneras distintas. El orientalismo es una institución académica, en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Todas las universidades, o muchas universidades, o las universidades más importantes, siempre han tenido un departamento de estudios orientales. Es decir, el saber autorizado y legítimo sobre Oriente lo encontramos en las universidades occidentales. Si yo quiero estudiar historia de, no sé, el Imperio Otomano, leo a un autor que es inglés, por ejemplo. O si yo quiero estudiar literatura y leo a un autor que es europeo. Es decir, el saber legítimo está producido en Europa. Es el saber que habla en nombre de Oriente. Eso es el orientalismo, ¿no? Algo que todavía vemos. Y por eso la filosofía de Said es súper interesante, porque sigue siendo muy actual. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, que hubo un revival de, y todavía estamos ahí, ¿no? De el otro es el musulmán terrorista, algo que había ocurrido entre los 70 y principios de los 80, con todos digamos, los movimientos no solo de liberación, sino de políticos que eran musulmanes. En algunos casos, como en Palestina, han existido movimientos marxistas, ¿no? que estaban luchando en esos lugares. Eso después pasa, ¿no?
al final ya de los 80, el terror del musulmán que secuestra un avión había pasado. Y digamos, vuelve el enemigo que había estado siempre, que era la Unión Soviética, ¿no? Con el atentado de las Torres Gemelas vuelve nuevamente el musulmán terrorista, y ahí aparece nuevamente la industria hollywoodense metiendo película tras película, mostrándonos todavía hoy, es insoportable, todavía hoy nos siguen mostrando esa construcción sobre quién es el otro. Ahora, cuando fueron los atentados, uno perfectamente veía muy casi cotidianamente que en un programa de la CNN, no sé, de Fox, de la cadena de noticias que fuera, que para entender quiénes son estos tipos, quién es Bin Laden, quiénes son los musulmanes, cuál es la diferencia entre un sunita y un chiita. Bien, acá sentado tenemos al especialista en culturas islámicas, el doctor, y el tipo no es un musulmán, o no es un iraquí. Es decir, para entender quiénes son los iraquíes, para entender quiénes son los iraníes, para entender quiénes son los afganos o los pakistaníes, yo no llamo a un pakistaní. Qué curioso, ¿no? Yo llamo a uno que es un académico que trabaja en una universidad de Chicago, de Nueva York. Bueno, es que esa es la palabra autorizada. Ese es un sentido de orientalismo, ¿sí? Ese es un sentido de orientalismo que es el sentido académico. Said dice, hay otro sentido, hay 3 sentidos de orientalismo, les dije. Hay un tercer sentido que es un estilo de pensamiento, dice. ¿Qué sería? Bueno, ese saber académico después termina definiendo una manera de pensar sobre Oriente, una manera de relacionarse con Oriente, que supone una distinción ontológica entre lo que es Occidente y lo que es Oriente, que parte de un supuesto de que existe un Oriente y que ontológicamente son diferentes de nosotros, que seríamos los occidentales, no nosotros, ¿no? Digo, el discurso europeo o occidental. Oriente es un otro que ontológicamente difiere de nosotros. Ontológicamente difiere de nosotros. Bien. Y esa diferencia ontológica es también una diferencia epistemológica. Porque yo encuentro un texto de historia escrito en Irán y veo uno escrito en Oxford y voy a decir, dame el de Oxford. Porque considero que a la diferencia ontológica le corresponde una diferencia epistemológica. El saber está en Occidente. Es Occidente, es decir, Europa más Estados Unidos, quien posee el saber. Bueno, muy bien. Y por último, hay un sentido de orientalismo que es como él dice que es un sentido más histórico-material, ¿no? Como más concreto. Y eso todavía queda como medio abstracto, dice Said. Y él dice que es una institución colectiva de cómo nos vinculamos con Oriente, de tal manera que se termina definiendo esto que estaba explicando a Occidente como autoridad, ¿no? A Occidente como autoridad. Digamos, el orientalismo es una práctica, un modo de vincularse con Oriente, que define a Occidente como el lugar autorizado para hablar, como el locus de enunciación privilegiado para hablar de Oriente. Y les voy a leer un pasaje en donde él habla de la autoridad. Dice, la autoridad no tiene nada de misterioso o de natural. Se forma, se irradia y se difunde. Es instrumental y persuasiva. Tiene categoría, establece los cánones del gusto y los valores. Apenas se puede distinguir de ciertas ideas que dignifica como verdades. ¿No? Ideas que dignifica como verdades, ¿no? Es decir, una idea puesta en el lugar de la autoridad, puesta en ese locus de enunciación privilegiado, se convierte inmediatamente en verdadera, ¿no? Y de las tradiciones, percepciones y juicios de forma que transmite y reproduce. Sobre todo la autoridad se puede, de hecho se debe analizar. Él dice que el orientalismo es la aparición de la autoridad de Occidente sobre Oriente. Bien, muy bien. Entonces, este orientalismo, lo que les estoy explicando es la introducción que aparece en el libro. Después en todo el libro, en cada capítulo, él se encarga de analizar distintos discursos, ¿no? Pero en la introducción plantea como teóricamente qué sería ese orientalismo. Bien, para entender cómo es que este discurso se constituye en Europa y puede constituir al otro, lo primero que hay que entender entonces es que Occidente se define a sí mismo definiendo a su otro como Oriente. Es esta relación entre lo que
yo suelo a veces llamar entre la mismidad y la otredad, ¿no? Es decir, la mismidad se constituye a sí misma, constituyendo al mismo tiempo a una otredad, ¿no? Es decir, no es que Europa existe por un lado, existe Oriente por el otro, y un día Europa se relaciona con Oriente. No, Oriente, Occidente se define como tal al definir al mismo tiempo al otro como Oriente. Eso quiere decir que el Oriente fue orientalizado. Bien. Ahora bien, esto no quiere decir que el Oriente es meramente una idea. Esto no quiere decir que Oriente es una fantasía de Occidente, ¿no? Existe un Oriente. Ahora, lo que no tenemos que pensar es que el problema, porque esto es, si no, sería medio metafísico el planteo. No tenemos que pensar que el problema es si los discursos de Occidente se corresponden con lo que es Oriente. No hay que pensarlo así. Oriente no es meramente una idea. Ahora, estos discursos, ¿cómo se relacionan con Oriente? Said dice, no tengo que buscar correspondencias. No tengo que decir, ¿es verdad que los musulmanes son así? A ver, veamos. Porque eso supondría que la cultura es una cosa que uno puede observar. Y justo no es así. La cultura está siempre atravesada de los discursos que la nombran, ¿no? Es muy difícil. No es que es muy difícil, no se puede separar lo que es una cultura de sus discursos y de los discursos que la nombran, ¿no? Entonces, Oriente no es meramente una idea, lo que tampoco lo convierte en una cosa que estaría bien o mal representada. Bueno, muy bien. Por otro lado, la relación de Occidente con Oriente supone una relación de poder. ¿Sí? Es una relación de poder. No hay que pensar únicamente, y acá viene en parte el concepto de discurso de Foucault, que hablar sobre Oriente es simplemente, bueno, yo conté lo que me pasó en mi viaje y ahí apareció la crónica de un viajero. No, esa práctica discursiva constituye o instituye relaciones de poder. Y por supuesto son relaciones de poder desiguales, ¿no? Esa sería, él dice, tengo que hacer una serie de puntualizaciones sobre lo que es el orientalismo. La primera, la que dije antes, Oriente no es meramente una idea, lo que tampoco quiere decir que hay que buscar las correspondencias. La segunda puntualización es, hay relaciones de poder. Las ideas son ideas fuerza, dice Said. Son ideas fuerza. Es decir, los discursos, las ideas, las representaciones ejercen un poder sobre la realidad. No son meras representaciones que tiene uno en la cabeza o están dentro de un libro, ¿no? Bueno, muy bien. Por último, el orientalismo, siguiendo con esta línea de que no hay que pensar únicamente como una representación, que no, es todo mentira. Said dice, se los quiero leer, a ver si lo encuentro. No lo voy a encontrar. Bueno, lo tengo anotado acá. Dice, el orientalismo es el signo del poder europeo atlántico sobre Oriente. Es decir, lo que hay que entender de la experiencia del orientalismo es que expresa, o es el signo, de un tipo de relación colonial de poder. Que es lo que agrega Said a los estudios de Foucault y a lo que se venía estudiando. Las relaciones de poder son relaciones coloniales de poder. Que eso Foucault no lo había trabajado al menos, ¿no? Son relaciones coloniales de poder. Y lo que muestra el orientalismo es que las relaciones de poder son coloniales, todavía son coloniales incluso en la actualidad. Muy bien. Bien, ¿estamos bien?